Hola, soy Ana. Hola, yo soy Mariela. Y yo soy Dan. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, platiquemos un poco entonces de los principios de Ostrom. Híjole, aquí como la base de arranque por algo es el principio número 1, es la identidad y propósito compartido. Este es súper importante porque es precisamente el que genera lo que comúnmente se dice ponerte la camiseta, ¿no? Define quién es el grupo y qué es lo que queremos lograr. ¿Quieren compartir algo? Creo que a mí lo que me llamó la atención es que en la lectura justamente dice que no hay posibilidad de cooperación si no existe el punto 1. Entonces creo que eso también es importante. Sí. Y también creo que da para como 20 lecturas más solo de lo que es la pertenencia, ¿no? Y por qué el ser humano necesita pertenecer, más allá de la supervivencia, ¿no? Y del si te quedas solo, you die, ¿no? ¿Por qué necesitas? O sea, siempre acabas afiliándote a algún grupo, ¿no? Y entonces eso es como bien interesante y lo poderoso que puede ser, ¿no? Es esa conciencia de ser parte de un grupo. Sí, correcto. El 2 es la distribución equitativa de los beneficios y del trabajo. Que yo, o sea, como a la hora de leer esto, justamente venía, ya ven que venía como lo que estaban proponiendo ellos versus lo de Ostrom. A mí me gustó mucho lo que proponían ellos, como que a mí me hizo más sentido, es justamente las proporciones balanceadas entre los beneficios y los costos, como que eso lo pude carburar mejor. Sí. Claro. Sí, bueno, y aquí si el beneficio está equitativamente distribuido y el esfuerzo es reconocido, creo que eso da mucho mayor impulso para que todos se muevan como al mismo propósito, ¿no? Que esté alineado. Por eso esa palabra equitativo es muy importante, no hacer menos a nadie, sino que se valore el esfuerzo que cada quien está aportando a cualquier proyecto. Y yo, para agregar a este punto, a mí me parece que aquí entra un tema de la percepción, porque no nada más es que esté equitativo, sino que sí se perciba equitativo, porque muchas veces pasa que no, el esfuerzo no se siente igual, aunque en el papel sí, ¿no? Entonces, esta parte de estar regresando a ver cómo estamos percibiendo pues justo este acuerdo que hicimos de Claro. esfuerzo-beneficio, Por ¿no? eso la transparencia aquí es súper importante, ¿no? Para que todos visibilicen qué es lo que está pasando. Exacto. Sí, justo. Luego el tercero es la toma de decisiones que se ajusta e inclusiva. Y bueno, aquí sí tomar, o sea, algo que me gustó de la lectura es que decía que justo si tomar una decisión individualmente puede llegar a ser complicado, en grupo es 40 veces más complicado, ¿no? Porque son diferentes perspectivas, diferentes intereses, entonces justamente cómo se ponen de acuerdo para llegar a un acuerdo común y pues justamente cómo habla de los diferentes como marcos de trabajo que podían llegar a hacer esta toma de decisiones que sea realmente justa e inclusiva. Yo voy a hablar más de eso al ratito. Sí. Perfecto. A mí Sí, por ejemplo, adelante. me parece como, desde mi perspectiva, como el más utópico, ¿sabes? O sea, digo, qué fregón tener tiempo para poder sentarte a decidir en grupo, o sea, nada más por el tiempo, luego déjate de decidir, ¿no? Pero me parece algo bien difícil de alcanzar y de lograr cuando parece simple, ¿no? O sea, parecería que, pues no, las decisiones se toman en colectivo y ya, Claro. ajá, ¿no? Entonces me parece Ajá. un punto como que me llama mucho la atención, como a seguir escuchando, como y investigando cómo sí se logra. Claro, pero ya el hecho de darle el espacio o la oportunidad de que todos hablen, ya es muy distinto a que dos toman la palabra y San se acabó, ellos deciden, ¿no? Entonces, ya un progreso es darnos el tiempo y el espacio a escucharnos y lo que cada uno puede aportar. El principio 4 es la parte justo que veníamos platicando del tema de la transparencia, del monitoreo del comportamiento, ¿no? Aquí es importante como que no sea que se sientan vigilados, sino más bien decidir qué es lo que van a hacer, ¿no? Cómo van a estar haciendo este monitoreo de cuidarse más, o hacerlo más desde el cuidado, no tanto de la vigilancia como para decir, a ver, te estoy juzgando y tú estás haciendo tal, ¿no? Sino desde ese interés de me interesa lo que todos estamos haciendo. Sí, justo, y por eso proponían esta parte de que fuera como con un par, ¿no? Y no tanto con un líder, porque justamente te sientes como vigilado. Entonces, con un par realmente es como un monitoreo para buscar ese beneficio mutuo y que puedan crecer juntos. Sí, yo reflexioné mucho sobre este paso, porque en educación hacemos algo que se llama documentación, que un poco se parece, ¿no? Es documentemos cómo vamos aprendiendo. Y me puse a reflexionar mucho cómo cuesta trabajo, ¿no? O sea, es de los quehaceres que más nos cuesta hacer, porque se siente como un extra, ¿no? Y justo pensaba en cómo le hacemos para integrar el monitoreo en el cotidiano, sin que se sienta como aparte de todo lo que tenemos que hacer,
tenemos que estarnos monitoreando entre todos, porque no puede haber un policía vigilante que, ¿no? Que nos monitoree, porque necesitamos hacerlo todos para que se sienta parejo y liviano. Y cómo monitoreas para no matar la motivación, ¿no? Y también lo pensé mucho, porque particularmente a mí cuando me dices, y lo tienes que registrar, ya, ¿no? Creo que nos ha pasado a varias con ciertas tareas, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Donde cuando hay que llevar un registro, se pierde un poco el entusiasmo de las cosas, ¿no? Entonces, también esta me parece un reto enorme para llevarlo a cabo. Sí. Luego vienen las sanciones que responden a comportamientos que ayudan o no ayudan, pues en el contexto en general. Y a mí esta palabra sanción se me hace bien fuerte, porque es justo como me van a regañar, ¿no? Pero justo ahí menciona mucho el que sea algo suave, o sea, algo gradual. Como que en primera instancia es, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Y como llevar una conversación. Y si se vuelve a repetir, entonces se hace una sanción un poco, no sanción, una corrección, como, oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? La consecuencia es esta. Pero para esto también es parte de, que creo que es el siguiente punto, desde un principio cuando se juntan, como poner estas instancias o estas consecuencias en colectivo. O saben que esto puede suceder o estas consecuencias van a suceder en caso de que sea tal conducta u otra, ¿no? Que por eso se hace también el monitoreo 1-1. Entonces, sí, como ser cuidadosos de no nada más ser lo negativo, también premiar los esfuerzos, lo que cada uno hace, y no tiene que ser como el premio, la medalla, sino decirlo en voz alta, oye, te felicito, oye, muchas gracias, o reconocer lo positivo, y cuando haya una falla, primero hacer una observación, oye, ¿sabes qué pasó esto? Y de forma gradual ir implementando como consecuencias, ¿no? Según los actos. Y ya se verá si de plano incide o se repite, pues ya verán después. Y creo que este tiene todo que ver con el siguiente punto que decía Ana, que es la autoridad para autogobernarse, ¿no? O sea, creo que esa parte, pues ya la explicabas mucho, ¿no? Pero creo que tiene todo el sentido, porque si tienes una jerarquía fuera del sistema, ¿cómo vas a generar todo lo anterior, ¿no? O sea, necesita ser autogestivo en la misma comunidad, ¿no? Así es. Y aparte de que seas autogestivo, o sea, también cómo puedes relacionarte con los otros grupos, ¿no? Que justamente es el siguiente punto. O sea, no solamente yo estoy como en un círculo cerrado de autogobernanza y que funciona bien chido, pero a la hora de salir ya todo se rompe, ¿no? Sino que realmente cómo eso puede ser replicable y cómo puede haber esta colaboración entre estos grupos para que realmente se vaya como formando un tejido social mucho más grande, ¿no? Y hacerlo funcionar también, o sea, digo, las relaciones sociales siempre hay conflictos, ¿no? Siempre, nada es perfecto, estamos todos aprendiendo, pero cuando empieza a funcionar, ese grupo se vuelve un ejemplo para otros. Entonces, ese otro grupo con el que empiezan a relacionarse, ven eso como un ejemplo a seguir y quieren unirse, gracias a eso positivo que se está generando, ¿no? Entonces, algo bueno sale, hay que hacer el esfuerzo. Oigan, ¿y esto cómo lo relacionan con los proyectos socioambientales? O sea, ¿cómo creen que nos ayudan estos principios a los proyectos socioambientales? Bueno, a mí lo que me vino a la mente es, creo que ya lo hemos conversado, de que la crisis ambiental pues es una crisis social, ¿no? Estos conflictos simplemente son síntomas, lo que vemos en el ambiente son síntomas de algo que está sucediendo de forma más interna. Entonces sí, estamos trabajando de forma individual, pero al hacerlo en un grupo y llevando a cabo estos principios donde fortalezcamos y nos esforcemos porque se lleven a cabo de forma respetuosa y mediante los valores, en verdad pueden surgir o crear un entorno de confianza donde el grupo realmente quiera seguir o se motive a continuar con esto. Y digamos que esta palabra, el entusiasmo, siga por avanzar, siga por, ay, se me fue la palabra, pero impulsa que el grupo quiera seguir, porque lo negativo como que siempre va a estar, entonces hay que esforzarnos por crear esos entornos positivos para que realmente progrese y vaya más allá nuestro proyecto, ¿no? Si pudiéramos usar estos 8 puntos para encontrar potenciales, ¿no? O sea, que dije, a ver, esta comunidad o este espacio, ¿qué de esto sí tiene, ¿no? Y justo usarlo pues como una gema, o sea, más que intentarnos enfocar en construir lo que no tiene, ¿no? Sino como, a ver, aquí hay un sentido de pertenencia fuertísimo, entonces de aquí partimos, ¿no? O estos sujetos tienen ya, o son, todas las comunidades de alrededor los voltean a ver, son punta de lanza, pues por aquí jalemos, ¿no? Como creo que puede ser una guía muy útil para seguir conociendo a los espacios y los proyectos y procesos socioambientales. Creo que está muy interesante. Y
y también como para evaluarlo, o sea, ¿sabes? Como el de después, ¿no? O sea, o Sí. más bien como un corte de caja, no como evaluación, pero pasaron tantos meses de la implementación, ¿cómo vamos generando este tipo de comunidad, ¿no? ¿De qué etapa vamos? Sí, y creo que algo también que me resuena mucho y que creo que los dos han dicho y ya está acá atrás en mi cabeza, en la UMA es como los proyectos socioambientales no se hacen individualmente, o sea, se hacen en colectivo, ¿no? Entonces, justamente, como les decía, ¿no? O sea, tomar una decisión individualmente es difícil, ahora en colectivo es peor porque hay un chorro de cosas, pero justamente como toda esa diversidad y ese colectivo en conjunto pueden crear como cosas mucho más poderosas que solamente desde un punto de vista individual, ¿no? Entonces, a mí me resuena mucho esto de los principios para que realmente se apliquen en cualquier proyecto, porque justamente, ¿no? O sea, la identidad y propósito, pues cómo haces que la gente se apropie de tu proyecto para que realmente se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, y todo eso es como, bueno, pues quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, cuánto va a costar, si pasa esto, qué va a pasar, cómo vamos a sancionar, ¿sabes? Es como que a mí todo eso me hizo mucho sentido. Sí. Ok, Oye, entonces, Mariel, entonces, ¿qué principio hace más sentido para ti en tu proyecto? El principio que a mí más me hizo sentido fue justamente el principio 3, que es la toma de decisiones de manera justa e inclusiva. Y creo que lo que más me llamó la atención fue esta parte de los beneficios, o sea, como que lo que explica qué beneficios trae el tener este tipo de dinámicas justas e inclusivas, qué es lo que está pasando como actualmente, y después como cuáles son como esas formas de tomar las decisiones, ¿no? Entonces, a mí como que los beneficios se me hicieron como muy obvios, pero también no tan obvios, ¿sabes? Como que te los explicas, claro, pero no los aplicamos. Entonces, justo algo que decían es que cuando los líderes dan a sus seguidores como opciones y apoyo para realizar acciones, ellos están como más contentos, están menos estresados, son más productivos, y entonces están como más entusiasmados, ¿no? Entonces, justamente, justo lo que tú decías, Ana, de esta parte del entusiasmo. Es más probable que las personas apoyen esas decisiones y entonces se comprometan, entonces como que refuerza un poco esta parte de el apropiarse del proyecto o de la identidad que estábamos hablando. Y la realidad es que, y algo que me gusta de la lectura es que dicen que las personas son más felices cuando tienen más control sobre su vida de las que no. Entonces, justo, si bien escoger es difícil, cuando llega en conjunto está cañón, ¿no? Pero justo como que hay algo que se contrapone, que son estas jerarquías autoritarias, que pues aún están marcadas, como que persisten todavía, ¿no? Y persisten porque la realidad es que al ser humano no le gusta la incertidumbre, le gusta tener todo en control, o al menos es lo que explica el documento, y la verdad yo concuerdo un poquito. Pero justo, entonces esa como el como estar quieto o con incertidumbre como que a uno lo altera. Entonces justo el tomar como, empezar como a impulsar a la gente, tal vez desde el autoritarismo, es cuando empieza como a haber esta toma de decisiones, ¿no? Entonces hay todo tipo de dinámicas. También muchas veces existe el miedo de que se va a perder el poder si se hacen las dinámicas más inclusivas, entonces por eso nada más se queda como un grupo específico de personas. Eso a mí se me hizo súper fuerte, porque justo es como de, no, es que yo lo tengo que saber todo y entonces si no lo sé, entonces es un signo de debilidad, entonces yo voy a perder y entonces otro me va a ganar. Entonces es como un aquí de devorarse unos a otros que está bien cañón, pero justamente es como, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Y hay diferentes modelos de toma de decisiones, ¿no? Entonces está justo la decisión autocrática, que es la de yo soy el líder y tomo la decisión y pudiera llegar a justificarla o no. La otra es un líder consultor, que o sea, hay un mínimo nivel de inclusión, pero también tiene como esta capacidad suficiente como para escuchar y entender las perspectivas de los grupos afectados por esa decisión, y ahí se queda. Luego otra es la del líder facilitador, que busca diferentes perspectivas y empuja realmente a que los miembros se hagan responsables de las soluciones, pero al final sigue estando como esta jerarquía tradicional, entonces al final la decisión y la responsabilidad va a recaer en un líder, ¿sabes? sí. Después está el proceso de asesoramiento. Entonces todas las personas tienen la oportunidad de proponer ideas y tienen como un grupo consultor que los va orientando y entonces van haciendo como las cosas. Otra cosa, toma decisiones con consentimiento y es como o sea, como que todos toman una decisión de que, ok, puedo vivir con esto, puedo concordar, me puedo abstener, estoy en desacuerdo o lo bloqueo completamente de esto no va a pasar nunca, ¿no? O la otra, que es la que más me gusta, es la toma de decisiones con consenso, y esto es literal que puedo, o sea, no solamente puedo vivir con esto, sino que aparte esta es mi preferencia, y entonces esta es la decisión que yo tomo, ¿no? Entonces, justo lo que explica este principio es como tiene que haber flexibilidad psicológica, tiene que haber transparencia en el proceso, y también tienes que imaginar como las perspectivas de los grupos de interés, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo realmente está haciendo mejor, se puede explicar a cualquier persona, que cualquier persona lo entienda, se ha consultado a otras personas y no nada más como un grupo pequeño de interés, y qué pasa si me pongo en ese grupo que va a ser afectado, si aún así voy a tomar una decisión. Entonces, eso es lo que habla el principio 3 como muy grandes rasgos. Me extendí mucho. Si no le cortamos. Sí, ahí vemos, queremos escucharte. Está bien. Bien interesante. Dale, Dani. Yo
Yo escogí, bueno, el que me hace más sentido es el principio número 1, ¿no? Para mí, a ver, en mi experiencia, o sea, mi trabajo es con infancias, ¿no? Entonces, en mi experiencia con infancias me he dado cuenta que, como lo mencionaba antes, la pertenencia, algo pasa con ese tema de la pertenencia y con esa necesidad de asociarte a grupos que no solo te hacen parte de, sino que van definiendo tu identidad, porque te vas como mimetizando al grupo en el que estás, ¿no? Y como que me he dado cuenta con los niños, por ejemplo, en mi escuela, los niños de bebecitos hasta tercero de primaria, sí se juntan en grupos, pero son grupos muy flexibles, ¿no? O sea, realmente, pues hoy quisieron jugar juntos, mañana con otros y como que va variando. Pero a partir de tercero y primaria hay una franca y los grupos se hacen rígidos, ¿no? Y entonces empezamos a tener esas asociaciones con los chavitos que creo que hay mucho potencial ahora sí en justo en darles un propósito, ¿no? Es no solo te juntes porque niñas, niños, porque ese es el primer grupo, ¿no? O sea, ese es el primero que se rompe, es júntate por algo más, ¿no? Y entonces, si ese algo más es el propósito que estoy proponiendo, ¿no? En el proyecto, ¿no? Y que finalmente es el cuidado de la tierra. Entonces, ese me hizo mucho sentido, ¿no? Como que queda muy de anillo al dedo, y porque va justo parte de sí, cómo los niños van agrupándose en este nuevo grupo y cómo esta mini comunidad de niños se extiende a las demás esferas de todo el ecosistema educativo, ¿no? Pero un poco hablando muy en concreto de todo lo que habla del capítulo 1, a mí me pareció que hay dos temas importantísimos en el punto 1, que uno es la cohesión social y que se refiere a la calidad de las relaciones y la confianza. Y por cierto, la lectura que leímos de Ross Hall de la confianza, creo que embona padrísimo en este principio, así de cómo la confianza es algo tan importante y poderoso, que a veces siento que, por ejemplo, mucha gente dice es que la comunicación lo es todo, ¿no? Y sí, es muy importante, pero si la comunicación falla y había confianza, las cosas permanecen, pero si no hay confianza es donde todo se va al papaya. Entonces me hace una cosa bien bonita de resaltar. Y la otra es la cohesión de las tareas y de lo importante que es tener un propósito, ¿no? Siento que a veces tenemos o pertenecemos a grupos solo por el grupo y no le ponemos un propósito, ¿no? Un sentido. Y creo que en el momento en el que empezamos a intencionar nuestras cosas, nuestros grupos, ¿no? Desde tu grupo de amigas, ¿no? El grupo de amigas con el que te vas de fiesta, ¿no? Y es puro desastre, jajaja, ¿no? O el grupo de amigas con el que sí lloran todas las veces que se ven, ¿no? O sea, puede ser un propósito más grande, ¿no? Pero sin tensionar las cosas creo que le va dando mucho sentido a donde decidimos estar y a cómo nos empezamos a ver, porque sí, te empiezas a mimetizar de manera importantísima. Y otro punto que me parece importante también es, decía en el texto algo como clarificar la membresía, ¿no? O sea, no todos tienen que estar, ¿no? Y es importante saber en dónde estás y en dónde no estás y qué rol juegas. Eso me parece bien importante porque a veces queremos estar en todo y no nos toca, porque no tenemos un rol que jugar ahí, ¿no? Entonces eso también se me hizo algo muy interesante, muy diferente en la lectura. Eh, y pues ya creo que ahora te toca, Anita. Pues es que también, yo también elegí el número 1, pero creo que desde otro enfoque, o sea, igual, pero diferente. Porque una de las cosas que me he dado cuenta, al menos en el colegio donde yo trabajé, es que los huertos que se han implementado o áreas verdes que se han implementado fallan, se abandonan. Entonces, quedan como proyectos, ¿no? Y algo pasajero, precisamente porque no hay una identidad, se siente como proyectos que son de otras personas, como son los proyectos de secundaria o los proyectos de los que se van a graduar que hacen community service, ¿no? Servicio comunitario. Y se queda como el proyecto de alguien más que ya se fue y listo. No hay una identidad, no hay un propósito compartido. Entonces, la idea del proyecto es precisamente crear estos entornos de paz o de áreas verdes, que pueden ser huertos, que pueden ser jardines polinizadores, que pueden ser plantas limpiadoras o purificadoras de toxinas en el aire, qué sé yo, ¿no? Entonces, la idea es precisamente que tiene una mezcla también del principio 7, ¿no? En donde se implementen estos espacios, pero desde qué es lo que quieren los alumnos, qué quieren los docentes y cómo les puede servir estos espacios para complementar sus materias. O sea, desde civismo, desde historia, desde matemáticas, o sea, como que todos participen de alguna manera para complementar sus clases y no se quede como algo que está ajeno o externo a mí, ¿no? O algo impuesto, a que llegue yo y decir, ten, aquí está el huerto y hazle como puedas, a ver cómo lo mantienes, sino que realmente sientan que nazca desde el deseo de los docentes
que lo puedan ellos integrar a sus materias, hasta los alumnos que ellos también diseñen este proceso. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? O sea, como que por grupos o por generaciones haya una responsabilidad elegida y que de ahí, o sea, y de hecho también hasta mete un poco el 8, porque aunque son subgrupos, digamos, preescolar, primaria, secundaria, a fin de cuentas se van a unir todos, ¿no? De inicio empezaremos en secundaria, porque sería como la prueba justo de incentivar a que sean los custodios se me fue la palabra, se me fue, custodios de la tierra, esa es la palabra, pero más que yo imponerles el nombre es qué queremos y cómo nosotros vamos a hacer algo bueno por hacer de este entorno que es nuestra escuela un lugar mejor, porque ya hay estudios donde efectivamente las áreas verdes nos hacen sentir mucho mejor. Entonces, el trabajar con las plantitas, el hacer germinar plantas, el que rebroten, el que florezcan, que traigan vida, que tú coseches alimentos, es un compartir muy bello. O sea, es algo muy bello para uno mismo, pero cuando lo haces en conjunto, creo que tiene beneficios mucho mayores, porque estás riéndote con tu amigo, qué sé yo, ¿no? Es precisamente crear estos entornos de paz, pero que surjan desde lo que quiere ellos, no lo que yo como persona ajena a la escuela les quiero implementar, ¿no? Entonces eso, que nazca desde el ser. Siento, cañón, que estás muy clavada en el 8 y en el 7. Sí, entonces como que empecé por el 1, pero yo me identificaba mucho entre el 7 y el 8, ¿no? No sabía cuál poner, entonces dije todos. No, es que los otros principios, a fin de cuentas, como que de alguna manera ya se trabajan. Se aplican. En la escuela, ajá. Pero sí, efectivamente, de alguna manera hay que llegar a que, no llegar yo más bien, o sea, como que necesito yo, Ana Raquel, quitarme ese chip de que yo voy a llegar a, o sea, no, es como nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y desde ahí partir. Exacto. Y creo que ya. Pues, fíjense, ahora me estoy dando cuenta que no hablé nada de mi proyecto, nada más expliqué cómo eran los principios, pero justamente, o sea, lo que estamos tratando de hacer en la oficina es como transicionar desde una arquitectura convencional hacia una arquitectura regenerativa, pero eso ya es como le llaman como el North Star o la estrella de Belén, ¿no? Entonces es como lo que vamos a estar siguiendo todos nosotros, entonces por eso como que la parte de la identidad y el propósito, como que ya me la salté porque en sí ya la está haciendo como todo la empresa, ¿no? Pero justo la parte de la toma de decisiones la estoy agarrando porque justamente es como decidir cómo es que nosotros como arquitectos en México vamos a hacer esa transición hacia una arquitectura más regenerativa, ¿no? Entonces, lo más fácil es que yo llegue y les diga, esto es la arquitectura regenerativa, se los impongo y vámonos, ya, y está bien fácil, pero la realidad es que justamente en colectivo escuchar esas diversas opiniones y decidir entre todos realmente cuál es esa, o sea, como pensando en el mapa narrativo, cuál es esa intervención, en dónde vamos realmente a intervenir nosotros para empezar a cambiar ese ciclo vicioso por uno virtuoso, justamente eso es lo que necesitamos elegir entre todos nosotros, y justamente es de ahí que la toma de decisiones, la escucha de diferentes perspectivas y de entender o sea, cuál es la arquitectura que realmente queremos hacer. Creo que eso es lo que, por eso como que me inclino más hacia el lado, hacia el principio 3, pero al final somos un pequeño grupo que después vamos a tener que migrar hacia todos los demás grupos que están en la tierra, ¿no? O sea, pues somos 27 oficinas y de esas 27 solo estoy trabajando con una, ¿no? Entonces justamente es como empezar a migrar hacia esos otros lados, pero justo algo que me gusta mucho que decía justo la lectura es como, o sea, o sea, como la forma en que se toman las decisiones debe de ser de ayuda hacia el propio contexto, ¿no? Entonces, justamente por eso estoy empezando con México. Cómo en México tomamos las decisiones, cómo son más fáciles para nosotros tomar las decisiones y que responden realmente a nuestro contexto, y de ahí cómo podemos migrar y hacerlo replicable de cierta manera con otros contextos, ¿no? Wow. Qué reto tan enorme, o sea, tío. De México para el mundo, ahora sí. Literal de México para el mundo. Pero pues por algo hay que empezar, ¿no? Y Justo. se empieza de chiquito y poco a poco se va haciendo en efecto dominó, ¿no? Se va, Exacto. por magnetismo, se van uniendo las piezas. Sí. Y el equipo de México es chico, entonces como que de cierta manera trabajar con un grupo pequeño, Sí. es más sencillo y puedes como empezar como a trabajar con un grupo que permea hacia otros pequeños grupos dentro de México, ¿no? Entonces, o sea, como que todo, siento que los principios de Ostrom es como este sistema anidado que nos enseñó Delfín, ¿sabes? Como que dentro de ese sistema hay otros 8 principios y Sí, pues sí. Entonces, pues lo bonito de estos principios es que como que al grupo les da la confianza, como decías, Dan, y la tranquilidad, ¿no? De decir, en este espacio me siento bien,
porque nos toman a todos en cuenta, porque se ponen las virtudes y los valores en la mesa y así da gusto trabajar, ¿no? Sí, y yo le agregaría el tema del propósito. A mí eso me parece fundamental. O sea, estamos juntos por algo, para algo, que va más allá de nuestra necesidad individual, ¿no? Eso me parece algo muy bonito. Y hay una frase que apunté para cerrar, igual que me gustó mucho, la de hay 3 cosas constantes en la vida: el cambio, las decisiones y los principios. Me pareció muy buena, porque yo siempre la cerraba en cambio, ¿no? O sea, siempre el cambio es lo que va a pasar, y no, las otras dos también son constantes. Buenísimo. Pues Súper. muchas gracias, chicas.